Buenas noches, mi nombre es Marcielena Lagares Oviedo. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, del doctorado en Educación Séptima Cohorte, y en el día de hoy voy a hablar de mi intención investigativa titulada Aprendizaje basado en proyectos, aproximación teórica para la promoción de la lectura a partir de la literatura juvenil en básica secundaria y media. En primer lugar, hablaré de mi objeto de estudio, la comprensión lectora en Colombia y el mundo. Tenemos un estado ideal en el cual, de acuerdo con los trabajos consultados, deberían existir unas prácticas innovadoras, tal como lo establecen García y Sarasti, al igual que se deberían vincular la lectura con las habilidades blandas, tal como lo especifican Torres y Coremaita. En una situación real, sin embargo, encontramos que existe un reconocimiento efectivamente de prácticas innovadoras, pero los currículos y prácticas se hallan desactualizadas. Limitaciones en cuanto a recursos físicos, en formación docente y acceso a tecnologías. En cuanto a la vinculación con las habilidades blandas, se encuentra que los esfuerzos por vincularlas con los hábitos de lectura no son universales ni consistentes y que la utilización efectiva de géneros textuales para la comprensión de lectura no es general en los diferentes niveles educativos. En el contexto empírico encontramos las preguntas de investigación, cuya pregunta general es: ¿cuáles aspectos se deben tener en cuenta para realizar una aproximación teórica para la promoción de la lectura a partir de la literatura juvenil con base en el aprendizaje basado en proyectos en educación básica, secundaria y media del Colegio San Juan de Girón? Específicas. 1. ¿Cómo se pueden interpretar los principios del aprendizaje basado en proyectos y su mediación para la promoción de la lectura a partir de la literatura juvenil en los estudiantes de educación básica, secundaria y media del Colegio San Juan de Girón? 2. ¿Cuáles aspectos pueden surgir al analizar las formas mediante las cuales se desarrolla la comprensión lectora en las prácticas pedagógicas de educación básica, secundaria y media en el Colegio San Juan de Girón? 3. ¿Cómo se pueden implementar los principios del aprendizaje basado en proyectos para la promoción de la lectura a partir de la literatura juvenil en los estudiantes de educación básica, secundaria y media del Colegio San Juan de Girón? 4. ¿Cuáles principios del aprendizaje basado en proyectos se deben tener en cuenta para realizar una aproximación teórica para la promoción de la lectura a partir de la literatura juvenil en educación básica, secundaria y media del Colegio San Juan de Girón? Los objetivos. General. Realizar una aproximación teórica para la promoción de la lectura a partir de la literatura juvenil con base en el aprendizaje basado en proyectos en educación básica, secundaria y media del Colegio San Juan de Girón. Específicos. Interpretar los principios del aprendizaje basado en proyectos y su mediación para la promoción de la lectura a partir de la literatura juvenil en los estudiantes de educación básica, secundaria y media del Colegio San Juan de Girón. 2. Analizar las formas mediante las cuales se desarrolla la comprensión lectora en las prácticas pedagógicas de educación básica, secundaria y media del Colegio San Juan de Girón. 3. Implementar los principios del aprendizaje basado en proyectos para la promoción de la lectura a partir de la literatura juvenil en los estudiantes de educación básica, secundaria y media del Colegio San Juan de Girón. En cuanto a la justificación, en el ámbito personal, me interesa la integración de prácticas y teorías educativas para mejorar la experiencia lectora y el aprendizaje en los estudiantes del Colegio San Juan de Girón, ya que encuentro que la comprensión de la lectura, en lugar de mejorar, cada día desmejora. Desde lo pedagógico, implementación de metodologías alternativas que motiven el aprendizaje por parte de los estudiantes. La relevancia social.
Este trabajo puede ser una guía orientadora ya que existe falta de información ante algunos aspectos de la problemática de la comprensión lectora en el ámbito docente. La línea de investigación a la que se ascribe este trabajo es la pedagógica, cuyo objetivo es desarrollar investigaciones en y desde la escuela para producir saber pedagógico que permita mejorar y o transformar la práctica y la teoría pedagógica. Objetivo que está acorde con mi intención investigativa. En cuanto al marco teórico, tenemos, en primer lugar, los antecedentes internacionales. El primero de ellos de castellano, aprendizaje basado en proyectos, análisis de las necesidades formativas del profesorado de educación secundaria, cuyos resultados arrojaron que los docentes eh, toman de manera positiva la metodología del ABP. Sin embargo, existen muchas limitaciones en cuanto a la capacitación para su implementación adecuada. Tenemos también de Hilario, aprendizaje basado en proyectos mediados por TIC para el desarrollo de competencias matemáticas en una institución educativa estatal Trujillo. Eh, También tenemos a García, prácticas lectoras y escritoras en espacio de afinidad, nuevas claves para la educación literaria. Este trabajo es interesante ya que las prácticas lectoras y escritoras de que habla se realizan en plataformas virtuales. En cuanto a los antecedentes nacionales, tenemos a Farfán con didáctica de la lectura en las asignaturas resignificación de la comprensión crítica en educación media y a González trascendencia de la lectura crítica para la educación. En cuanto a las teorías que sustentan el estudio, tenemos como teoría base la teoría de las estrategias de lectura de Isabel Solé, cuya autora eh, propone tres momentos para el desarrollo de la comprensión lectora, que son unas estrategias que se aplicarían antes, durante y después de cada lectura, con el objetivo de que el estudiante sea consciente de los diferentes pasos que implica el proceso y que el objetivo es que cada estudiante construya su aprendizaje mediante la interacción con el texto. Seguidamente tenemos la teoría transaccional de la lectura y la escritura de Rosenblatt, cuya autora nos dice que todo acto de lectura es un acto transaccional entre un lector, un sistema de signos y un texto, que se lleva a cabo en un contexto particular, en un momento particular y que por tanto arroja un significado particular. En cuanto a las teorías de apoyo, tenemos la teoría del aprendizaje basado en proyectos. Es esta una teoría constructivista cuyo objetivo es desarrollar proyectos que apuntan hacia un producto final y que pone al estudiante como sujeto activo en el centro del proceso. También tenemos la teoría de la enseñanza de la lectura, que ha sido desarrollada por muchos teóricos y para la cual vamos a tomar en cuenta los trabajos consultados, al igual que las autoras que se mencionan en teorías base. También tenemos la teoría de la promoción de la lectura a partir de la literatura juvenil. Esta teoría es bastante interesante ya que conecta diferentes temas y escenarios, tales como la pedagogía, el cine, el folclore, los espectáculos y la internet. En cuanto a la metodología, se trabajará el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, el diseño será etnográfico, el contexto es el Colegio San Juan de Girón. Los informantes son 5 estudiantes, 2 padres de familia, 3 docentes y 2 directivos.
Las técnicas e instrumentos a aplicar serán la entrevista y la observación, las cuales serán revisadas por un experto. En cuanto al procedimiento, se llevará a cabo una revisión bibliográfica de referentes teóricos, preselección de informantes, solicitud de colaboración por parte de las personas preseleccionadas y definición de informantes, planteamiento de propósitos de la investigación, elaboración y entrega de consentimientos informados, recogida de información por medio de entrevistas y observación participante, descripción, interpretación, análisis y categorización de datos para llegar a la redacción de un informe final. En cuanto a las técnicas de análisis, se trabajará el software del Atlas T y en cuanto a la rigurosidad que dará validez a la investigación, tendremos la triangulación y la revisión por parte de un experto, especialmente en lo que a técnicas e instrumentos se refiere. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.